A diferencia de un avión tradicional, un avión de efecto Magnus no depende de alas fijas para generar sustentación. En su lugar, utiliza elementos giratorios que interactúan con el aire de forma muy distinta. Cuando estos rotores giran, modifican la velocidad del flujo de aire a su alrededor, creando una diferencia de presión que genera una fuerza perpendicular al movimiento. Esa fuerza es la que permite que el vehículo se eleve. Aunque este fenómeno se conoce desde hace más de un siglo, su uso en aeronaves sigue siendo experimental, y justamente ahí estuvo la motivación. Sigue subiendo. Bájale, 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 todo. Comencé fabricando elementos rectangulares de 5 por 20 centímetros que servirían como base para los rotores. Añadí discos en los bordes, cerrando el flujo de manera más controlada. Sabía que uno de los mayores enemigos iba a ser la fricción. Hacer girar todo el conjunto alrededor de un eje sólido habría desperdiciado mucha energía, así que la solución fue reducir al mínimo el área de contacto. Para ello, utilicé una varilla de fibra de carbono de apenas 1 milímetro de espesor, el cual utilicé como eje central. Este último lo combiné con un tubo que giraba libremente alrededor de la varilla. El resultado fue una rotación mucho más suave y eficiente. El armado de la estructura rotatoria se completó uniendo varillas de madera balsa al eje de fibra de carbono, una a cada lado. Sobre estas varillas fijé los elementos que formaban los rotores principales. En un principio diseñé 4 compartimientos, 2 por lado, buscando mayor superficie activa, pero en la práctica esto aumentaba el arrastre y el peso. Dado que casi no existía información clara sobre la ubicación óptima del motor o la cola, opté inicialmente por un enfoque conservador. Me basé en la geometría de un avión convencional, utilizando un motor 716 que ya había demostrado buen rendimiento en proyectos anteriores, junto con un servo de 1.8 gramos y un receptor MA RX42A2, controlado desde mi transmisor FlySky. Las primeras pruebas fueron, como puedes imaginar, bastante frustrantes. Con el tiempo y varios intentos fallidos, descubrí algo fundamental. En los aviones de efecto Magnus, la cola debe funcionar de forma inversa a la de un avión convencional. Debe aplicar una fuerza hacia abajo, que, de forma contraintuitiva, incrementa la rotación y permite que el vehículo se eleve. Si la cola se coloca de manera tradicional, esa rotación se frena, la sustentación desaparece y el avión simplemente cae. Eso explicaba perfectamente lo que estaba ocurriendo en mis primeras pruebas. El modelo solo volaba mientras descendía, no ascendía. El control era limitado y más que volar, parecía caer de forma controlada. Luego de realizar estas observaciones, decidí aplicar estas modificaciones, con lo cual el resultado fue inmediato. Al invertir la cola, el comportamiento del vehículo cambió por completo. Detrás de cada proyecto hay un proceso largo de diseño, validación y ajuste. Algo que no siempre es fácil de conseguir son materiales de precisión confiables, especialmente cuando el funcionamiento del proyecto depende directamente de ellos. Para seguir creando y mantener estas ideas en marcha, contar con un proveedor confiable realmente marca la diferencia. JLCMC es parte de ese proceso. Trabajan con componentes mecatrónicos para automatización, tanto estándar como personalizables. Ofrecen modelos CAD 2D y 3D gratuitos, cotización automática y envíos rápidos. Es una opción práctica cuando necesitas piezas funcionales, precios razonables y soporte técnico real. Gracias a JLCMC por patrocinar y apoyar la creación de este contenido.
Puedes encontrarlos en jlcmc.com y obtener $123 en cupones desde el enlace en la descripción. También sustituí el motor por un cordless 615, mucho más liviano, acompañado de una hélice de 4 palas. A pesar de su tamaño, ese conjunto logró generar el empuje necesario, reduciendo de forma significativa el peso total. Y esto era clave, porque en configuraciones tipo HTOL, la eficiencia energética es mayor que en sistemas VTOL. La nueva cola la fabriqué en poliestireno expandido, más ligero que el foam, y la monté sobre una varilla de madera a unos 15 centímetros del rotor, logrando un equilibrio mucho más estable en todo el conjunto, ya que como recordarás, la rotación de la denominada pala afecta si el vehículo tomará vuelo. Si quieres conocer más al respecto, puedes hacerle clic al video del monocóptero de efecto Magnus, que por cierto es el primero. Las pruebas finales las realicé al aire libre, en un espacio abierto. El resultado fue sinceramente sorprendente. El avión despegaba con poco throttle y podía enfrentarse sin problemas al viento, que en esta época del año suele ser bastante intenso en mi ciudad. Incluso a casi 2500 metros sobre el nivel del mar, donde me encuentro, el modelo logró mantenerse estable. Esto sugiere que a menores altitudes y con aire mucho más denso, su rendimiento podría ser todavía mejor. Si disfrutaste de este video y valoras este tipo de proyectos, puedes apoyar el canal haciéndote miembro o comprando un gracias. Esto me permitiría seguir compartiendo más ideas, más experimentos y más vuelos contigo. Este es todo. Hoy sigo más alto. Cada error, cada ajuste, fue una oportunidad para entender mejor cómo un principio físico puede transformar la forma en que volamos. El efecto Magnus no solo demuestra la belleza de la física aplicada, sino también de cómo las ideas antiguas pueden renacer con nueva tecnología. Gracias por acompañarme una vez más y hasta el próximo vuelo. Gracias. Por ahí no era. Al suelo no, weón. Al suelo no. Arriba. Ya, toma dos, Arriba. toma dos, Una última. toma tres.